vamos a hablar acerca de la función seno y 4 parámetros que modifican su gráfica. Hablamos de la amplitud, el periodo, la fase y el desplazamiento vertical. Para ello vamos a utilizar el programa GeoGebra, que es un software libre que se puede encontrar fácilmente en internet. Abrimos GeoGebra y preparamos el plano cartesiano de tal manera que en el eje X podamos obtener una escala en radianes, en este caso en divisiones cada pi medios. Ya tenemos configurado nuestro plano y procedemos en la entrada a escribir, en este caso, la función seno de x. Se escribe en inglés sin x. Damos enter y podemos observar la gráfica. Si gustan, podemos colocar una cuadrícula para observar puntos importantes de ella. Por ejemplo, su punto máximo, que es 1, su punto mínimo, que es menos 1, el inicio del ciclo fundamental 0, el final, que es 2pi, lo cual constituye su periodo. Ahora hablamos de él. Y además podemos observar, con ayuda de este programa, que no solamente existe este ciclo 0,2pi, sino que hacia la izquierda también la gráfica es infinita, y hacia la derecha igual, la gráfica es infinita a la derecha. Eso significa que el dominio de la función seno son todos los números reales. En cambio, su rango está limitado desde su punto mínimo, que es menos 1, hasta el punto máximo, que es 1. La distancia que hay desde el eje de la gráfica, que es el 0, el eje X, hasta su punto máximo, recibe el nombre de amplitud. Es la primera característica que vamos a analizar. El valor de la amplitud lo podemos observar en este ejemplo. Si multiplicamos a la función seno por 2, es decir, vamos a graficar la función 2 seno de x, observemos que lo que sucede es que la gráfica de seno se amplía, es decir, que su punto máximo llega hasta 2 y su punto mínimo está en menos 2. La distancia desde el eje de la gráfica hasta su punto máximo es 2. Es decir, que el coeficiente de seno de x nos determina la amplitud. Así, si nosotros quisiéramos graficar 3 seno de x, entonces sabríamos con anticipación que la gráfica debe llegar hasta 3. Observe que en estas 3 funciones graficadas el periodo no se modifica. El periodo es la distancia que hay desde el inicio hasta el final de un ciclo, es decir, 2pi en este caso, que es el periodo normal de la función seno de x. Ese es nuestro primer parámetro. Como ven, es muy sencillo. El número que multiplica a la función seno o el coeficiente de seno nos da directamente la amplitud. Ahora vamos a analizar otro parámetro. Mire, observemos este ejemplo. Grafiquemos seno de 2x y miremos qué sucede. Entonces, lo que está sucediendo con esta gráfica es que el número 2 nos da una información directa. El número 2 nos dice que hay 2 gráficas. Miren, una, observe 2, donde normalmente debería haber solo una, que es la gráfica de seno, que la hemos dejado aquí. Es decir, hay una información directa del coeficiente de x. El coeficiente de x nos dice cuántas gráficas o cuántos ciclos de seno
ahí donde normalmente habría 1. Eso modifica su periodo, porque ahora el inicio está en 0. El final ya no está en 2pi, está en pi, es decir, que se redujo la mitad. Por eso el periodo se calcula como 2pi sobre b. Así que si nosotros vamos a graficar la función seno de 3x, pues la información directa de 3, el número 3, el coeficiente de x, es que ahora donde había una sola gráfica van a haber 3. Entonces, si miramos la función en verde, observamos que hay 3 ciclos hasta 2pi, uno hasta aquí en el segundo, y aquí tenemos el tercer ciclo hasta 2pi. Eso modifica su periodo. El inicio es en 0, el final es en este punto, que sería 2pi dividido entre 3, 2pi tercios o 120 grados. Ese es nuestro segundo parámetro. Entonces, el segundo parámetro es el coeficiente de x, y el coeficiente de x modifica el periodo. El periodo se calcula como 2pi sobre b. Miremos el tercer parámetro. Grafiquemos, por ejemplo, seno de x más pi sextos. Observe lo que sucede con la gráfica de esta función pi sextos. Modifica algo en la función, la corre horizontalmente, en este caso hacia la izquierda. La función seno comenzó en 0, pero ahora cuando le cambiamos este parámetro pi sextos, la gráfica ahora comienza en menos pi sextos. Observe que a pesar de que el signo es más en la expresión, en realidad en la gráfica se corre hacia la izquierda, es menos. Así que podemos deducir que si vamos a graficar seno de x menos pi sextos, pues la gráfica debe correr hacia la derecha. Una distancia de pi sextos, en este caso pi sextos es el ángulo de fase. El ángulo de fase no solamente depende de este factor. El ángulo de fase debemos calcularlo de una manera determinada. Su cálculo es menos c sobre b. Así que cuando en una gráfica está modificado también el coeficiente de x, por ejemplo seno de 2x más pi sextos, entonces la gráfica sufre una modificación. Primero la modificación normal del 2, que ya la habíamos analizado, es decir que donde había una sola gráfica de seno ahora hay 2, es decir que está modificado su periodo. En esta gráfica está modificado su periodo y su ángulo de fase. Pero observe que el ángulo de fase no es menos pi sextos como en los casos anteriores, sino que sería menos pi sextos dividido entre 2. Observe que la función roja comienza en menos pi sextos sobre 2, o sea, menos pi doceavos. Es decir que el ángulo de fase no es simplemente el número c, sino que es menos c
sobre b, como ya habíamos dicho. Miremos ahora un cuarto parámetro, que es la modificación del desplazamiento vertical de la gráfica. Observe, por ejemplo, la función seno de x más 1, que también se podría escribir como 1 más seno de x. Mire que la gráfica se corre hacia arriba, exactamente una unidad. La gráfica que comenzaba en 0, la función seno, 0 en el eje y, ahora comienza en 1 en el eje y, se desplaza verticalmente una unidad. Es un parámetro fácil de mirar también, como el primero, como la amplitud, que es un parámetro que se ve directamente con el número. Si usted escribe seno de x más 2, usted ya sabe que la gráfica sube, se desplaza verticalmente hacia arriba 2 unidades. Mire que eso modifica su rango, porque ahora el punto máximo es 3 y el punto mínimo es 1. Entonces el rango de esta función es 1, 3. Entre la función anterior, en azul, el rango va desde 0 hasta 2. Así que el desplazamiento vertical modifica el rango de la función. Observe que también pueden venir números decimales y lo podemos escribir de primero. Por ejemplo, 0.5 más seno de x. Entonces tiene un desplazamiento vertical de 0.5 hacia arriba. Y también podría ser negativo. Por ejemplo, seno de x menos 0.5. Entonces, ese número simplemente desplaza la gráfica de manera vertical. Se llama así, desplazamiento vertical. Con eso tenemos las 4 características, los 4 parámetros que pueden modificar una función seno. Igual podríamos hacer el análisis para la función coseno. Simplemente escribiríamos esta función y la gráfica cambiaría según la forma de la función coseno.